Buenos días, amigos. Desde Madrid, al lado de la Moncloa, para toda Europa. Hoy será el Periscope 778 tras 70 periscopes en los Pirineos Sur, en la ciudad de Jaca. Antes de empezar, un consejo. Yo he analizado con qué tipo de instrumento barato podía llegar al máximo número de gente, al máximo número de españoles y europeos. Bien, mi consejo, visto lo visto, es que con la aplicación Periscope, que es gratuita, se puede llegar a muchos sitios, y no es para sacar las fotos del amigo Piqué. Gracias a Piqué, mi directora de producción me sugirió que Periscope podía ser un instrumento magnífico para llegar a la gente. Lo que yo recomiendo es, a las horas de los programas más importantes, de la 4, la 5, la 3, la 6, la 13 TV, coger la gente que considere que puede enseñar algo o que puede aclarar las ideas de la gente, se pone a hablar y contrarresta las actuaciones de los Ferreras, Maruendas y gentes de mal vivir similares. Periscope es una aplicación magnífica para transmitir cosas. Si la utilizamos a las 12:30, a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche, seguramente este país estará mejor informado, porque se trata de el Periscope de la verdad. No se trata de otra cosa. Hemos dicho que hablaríamos de derivados. Entre otras cosas porque hay muy poca gente que entienda lo que son los derivados, y sin embargo los derivados traerán consigo la mayor crisis, el mayor crack financiero del siglo XXI. No lo olvidéis, es muy importante que lo tengáis en cuenta. Hemos puesto dos cuadros para que veáis lo que luego os puedo comentar, o que a lo mejor no os termino por comentar. Pero los derivados van ligados a monedas, van dedicados a tipos de interés, a tipos de cambio, incluso van dedicados a cosas originales como no podéis imaginaros, a la deuda pública, a la modificación de los tipos de interés de la deuda pública para disminuir lo que Estados Unidos tiene que pagar a los chinos por detentar tanta cantidad de deuda americana, al petróleo. Simplificando mucho, y para que me entiendan hasta los abogados, que de esto suelen entender poco, a los economistas, que también saben bastante poco, a los matemáticos, que saben muchas matemáticas y muchos modelos, pero saben poco de estos instrumentos del diablo creados, sobre todo en Estados Unidos, más tarde en la City, que luego atravesaron Alemania, China, etcétera. Estos instrumentos del diablo que también se han utilizado en España, hay que conocerlos obligatoriamente, porque si no, no sabemos las fechorías que se han hecho y por las que tendrían que ser procesados, juzgados y condenados los más importantes directores de banca de inversión del mundo, y me atrevería a decir, los presidentes de los bancos centrales de todo el mundo civilizado. Bien, CDOs, CDS, petróleo. Instrumentos ideales para la especulación. En muchas ocasiones, el derivado es un instrumento para no correr riesgos. Pero en otras ocasiones, el derivado es un instrumento para perjudicar a empresas importantes, para perjudicar a regiones importantes, para perjudicar a gobiernos del mundo. Hay 1000 ejemplos y los iremos conociendo, porque no se puede resolver el tema de los derivados para que lo conozca todo el mundo sin llegar por lo menos a 1000 periscopes. O sea, nos quedan ya 200, más o menos 222. A ver si lo conseguimos. Recordar cuando empezó la crisis en España, que el Zapatero decía que no podía dormir, iba caminando por los pasillos de la Moncloa esperando que por la mañana los mercados se colapsaran y España entrara en default. ¿Recordáis? Entonces se hablaba mucho de CDS. De CDOs menos, pero de CDS se hablaba mucho. Cada vez que decían, se ha hecho una emisión de deuda de Grecia, de Portugal, de España,
A continuación te decían, los CDS han aumentado un 10, un 20, un 30, un 100%, un 200%. Hoy día ya no hablan de eso. ¿Por qué será? No se habla de derivados porque los derivados, sin duda de ninguna clase, traerán el crack que todo el mundo está esperando en este ambiente de calma chicha a lo largo y ancho del mundo. Hay un problema con los derivados. No solo la gente normal no los conoce, tampoco los conocen los presidentes de gobierno. ¿Sabe lo que es el amigo Rajoy un derivado? ¿Sabía Zapatero lo que era un derivado? ¿Sabe el señor ministro de Hacienda, y no me meto mucho con él, no vaya a ser que me haga una inspección pasado mañana? ¿Sabe algo de derivados el amigo ministro de Hacienda? No tengo dudas de que el causante, entre otros, de que quebrara Lehman Brothers, o sea, el ministro de Guindos, sí que sabe de derivados. Lo ha sufrido en su propia carne. Y como lo ha sufrido en su propia carne, fue seguramente el causante más importante de que cayera Bankia. Ya lo explicaremos otro rato. Vuelvo a lo mismo. Rajoy no sabe, Sánchez no sabe lo que es un derivado, el señor Rivera no sabe lo que es un derivado, sus asesores tengo serias dudas porque sus planteamientos antaño decididos y regeneradores se han convertido en una verdadera bazofia. Estoy hablando de Garicano y compañía, los chicos estos de Ciudadanos. Los de Podemos no les podemos pedir que sepan derivados porque nunca han estudiado. Estudiaron en políticas y la política está muy bien, pero si no conoces el funcionamiento de los sistemas financieros no sirve para casi nada. Cometieron el error de ir a unas elecciones con activistas de calle, con gente de botellón. Si Podemos quiere sobrevivir, aparte de sacrificar a bastantes de sus dirigentes, porque este país necesita, sin dudas de ninguna clase, una buena movida, si Podemos quiere revivir, necesita grandes expertos en el mundo internacional y por descontado en las fechorías que se realizan en España, para que puedan asesorar al mundo político por dónde deben ir las cosas. Ayer veíamos también en Navarra que están intentando crear un banco público. Un banco público organizado por Geroa Bai y Bildu me parece aberrante, porque va a fracasar obligatoriamente. Primero por los que lo dirigen. Segundo, porque si los de Podemos cumplen con lo que dicen y van a hacer un análisis e investigar a fondo por qué cayó Caja de Navarra, se encontrarán que los políticos de todo tipo y pelaje, pero sobre todo los del Unión del Pueblo Navarro, o sea, el PP, y los señores del Partido Socialista de Navarra, se repartieron los puestos en los consejos de administración. No, el presidente era un político que a su vez era presidente de la Comunidad Navarra. A estos caballeros, más los empresarios que llegan a Navarra, de Navarra y de fuera de Navarra, faltaría más, del País Vasco, de muchos sitios. Estos políticos se cargaron la Caja de Navarra. Y ahora quieren crear un banco público. Habrá que crear bancos públicos más adelante, cuando caiga el neoliberalismo. Pero aún tiene que caer el neoliberalismo y por lo tanto cualquier paso que se dé antes de tiempo caerá, sobre todo porque gente ignorante no puede tratar de crear un banco público, porque un banco público hay que intentar que no fracase, también hay que intentar que no arruine a la Comunidad de Navarra. Estamos hablando pues de derivados y las dos ideas claras que tenéis que quedaros, y el que no se las quede, que repita el tema. Un CDO, ¿qué es? Os lo hemos puesto por aquí. Una obligación de deuda garantizada. CDO. No le busquéis ni la traducción al inglés, no merece la pena. Es una obligación de deuda garantizada por quien empezó siendo garantizada por la Reserva Federal y por el gobierno de Estados Unidos. Decían, un CDO es lo mismo, un título de CDOs de 1 millón de euros o de 1 millón de dólares, es lo mismo que si tuvieras un paquetito de billetes hasta un total de 1 millón de dólares. Fijaros lo que estamos hablando. Deuda americana o deuda de un banco, si tú la calificas CDO y quien la califica
una entidad de calificación. Ya sabéis, Standard & Poor's, estarán por ahí los señores de Fitch, etcétera, etcétera. Una entidad de calificación que cometió muchos delitos a lo largo de muchos años y son parte de la culpa de todo lo que está pasando. Pues muy bien, estos la calificaban al CDO AAA. Decirte AAA es que eres el más guapo, el más listo, el más inteligente, el más poderoso del mundo. Era lo que más valía del mundo, una obligación de deuda garantizada, un CDO. ¿Qué ocurrió con los CDOs? Que empezaron a titularizarse por miles, por millones, por billones, y de la noche a la mañana nos encontramos que, entre otras cosas, se hacían paquetes de títulos, que había hipotecas muy malas, muy malas, muy malas, que nunca se pagarían, hipotecas regulares, hipotecas buenas, hipotecas muy buenas. Aquello se metía en un paquetón, se titularizaba, se mandaba para Singapur, Hong Kong, New Delhi, etcétera, etcétera, se las quedaban y creían que tenían dólares por la totalidad de la operación en cuestión. No era cierto. Allí los únicos que ganaban eran los tíos, los comisionistas y los presidentes de los bancos que hacían esas operaciones. Los CDOs decían que valían el 100% y era falso. Es como cuando hoy día se dice que la deuda española es AAA, o la deuda alemana o la deuda del Reino Unido AAA, una deuda segura, completa, que vale lo mismo que el dinero que está ahí titularizado. Pues bien, es falso. Y como es falso, los CDOs generan un problema. Que hace falta otro instrumento al ladito que se llama el CDS. Los Credit Default Swap, en terminología norteamericana, los CDS, pero los instrumentos que han sido calificados por Soros y por Buffett de verdaderas bombas atómicas, y por lo que ellos mismos, que son los grandes especuladores que ganan más dinero que nadie por ahí, dicen que hay que eliminarlos porque son muy peligrosos, muy peligrosos, muy peligrosos. Pero claro, hay ya muchos ahí. Lo que están diciendo es que no se hagan más CDS, que todos los gobiernos del mundo prohíban emitir CDS. Pero hasta eso es complicado, porque muchas veces cuando va a vencer un CDS anterior, ¿cómo lo modificas? El titular del CDS dice que hagas otro CDS, si no, no está dispuesto a cambiar. Bien, el día que los titulares de CDS digan que no están dispuestos a refinanciar CDS anteriores, esa crisis de la que estoy hablando surgirá allí. Los CDS entonces, como mínimo, debemos empezar aquí mismo, en España mismo, en Francia, en Alemania, que tiene un problemón impresionante, también nosotros, pero no tanto, Estados Unidos, Reino Unido, la India, China, tienen que prohibir que se vuelva a emitir un CDS más. Son instrumentos diabólicos que solo sirven para hacer daño, como os he dicho, a particulares, a empresas importantes, importantísimas, a regiones, a gobiernos, a continentes enteros. Una vez más, CDS, CDOs. Ligados a esos va el mundo del petróleo, que como sabéis unas veces sube hasta 160, luego baja prácticamente hasta 40. Algo raro pasa en el mundo para que estas cosas a lo largo de la historia se repitan cíclicamente. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿O qué es lo que más falla? El capitalismo siempre ha tenido problemas, no hay dudas. Pero el neoliberalismo, que intentó de alguna manera salvar al capitalismo anterior, el neoliberalismo ha sido un desastre total. Mientras no encerremos en la cárcel a todos los culpables de que en el mundo se haya financiarizado todo, a nivel de particulares, empresas no financieras, empresas financieras, autonomías, regiones, gobiernos, continentes enteros, mientras no encerremos en la cárcel a todos aquellos que han utilizado esos instrumentos de perdición, no se resolverá el problema del neoliberalismo. El neoliberalismo va a pasar por fases y dependerá de lo que queramos nosotros también. ¿Es hora de cerrar los bancos definitivamente? Yo os diría, es hora de que empiecen a cerrarse los bancos, especialmente aquellos que no tienen solución alguna. Es hora de acabar con el dinero fiat, los billetes de euro, los billetes de dólar. Es el gran tema. Ese tema requiere una negociación a nivel internacional, porque las transferencias de riqueza que se producen cuando los
cuando los billetes Fiat, ¿os acordáis que hablábamos de ello? Hágase la luz, dijo el Señor, Fiat luce, y se hizo la luz. Bien, los americanos experimentaron el hacer el dinero y dijeron Fiat Money, por eso se llama dinero Fiat. Dineros que no tienen ningún tipo de respaldo como había antes, por ejemplo, con el patrón oro, con el patrón plata. Patrón oro en Estados Unidos y Europa, patrón plata en la China de 1930. Un día hablaremos del patrón plata de China. El neoliberalismo va a ir cayendo por obligación. Y lo que sí que hay que pedirles y exigirles a los presidentes de los bancos que reduzcan sus sueldos, que los dividan los sueldos aproximadamente por 50, porque no puede cobrar 13 millones de euros un señor presidente de un banco español, de los 3 grandes bancos, cuando ha quebrado ese banco. Y ya vale de coñas y de historias. La justicia debe intervenir. La justicia debe intervenir allá cuando salga cualquier signo claro de que se hicieron operaciones de derivados engañando a la gente. Y cuando no engañando a la gente, engañándose a sí mismos. La justicia debe intervenir contra los banqueros españoles, los alemanes, los franceses, los gobiernos que han asumido esto, los bancos de España, el Banco de Alemania, el Banco de Francia, el Banco de Reino Unido, contra todos aquellos que han permitido que una época que razonablemente podía haber funcionado se ha venido abajo estrepitosamente y ahora estamos intentando aguantar en calma chicha hasta que surja el desastre que se lleve todo por delante. Bien, resumiendo, más cosas quería hablar hoy, pero creo que este es el camino para ir resolviendo lo que pasa en Europa, en el mundo e incluso en Oriente, en la Asia y en el sudeste asiático. Saludos a todos desde Madrid, amigos.